El viento se arrastra entre los árboles mientras la noche cae sobre Jerusalén. No hay multitudes. No hay discursos. Solo el sonido lejano de sandalias sobre piedra y el crujir de las ramas que se doblan bajo el peso del miedo. En las calles, las puertas están cerradas. Las lámparas apagadas. Porque seguir a un hombre condenado por Roma no solo era peligroso, era una sentencia. Y sin embargo, mientras otros desaparecen en la oscuridad para salvar su vida, una mujer permanece. María Magdalena no huye. No se esconde. No negocia su lealtad. Se queda cuando quedarse significa perderlo todo. En el mundo antiguo, la fidelidad no era una emoción romántica, era una decisión peligrosa. Era la voluntad de sostener una verdad cuando todos los demás decidían abandonarla. María camina entre soldados, entre miradas de desprecio, entre rumores que ya comienzan a convertirla en algo que no fue. No porque no tenga miedo, sino porque ha decidido que su vínculo con lo que ha visto y escuchado es más fuerte que cualquier amenaza. Esa es la primera lección que ofrece a las mujeres de hoy. La fidelidad no es comodidad, es compromiso con lo que transformó tu vida. Cuando la multitud se dispersa al pie de la cruz, no lo hace por falta de amor, lo hace por supervivencia. El ruido de los caballos romanos golpeando el suelo marca el ritmo del abandono. Pero María permanece allí donde otros no pueden estar. No por obligación. No por tradición. Permanece porque la fidelidad auténtica no depende de reconocimiento público ni de aprobación social. Permanece porque ha decidido que no abandonará lo que cree, incluso cuando el costo sea el rechazo. Las mujeres actuales viven rodeadas de voces que les piden adaptarse, cambiar, ceder, encajar. Voces que negocian principios por aceptación. Que ofrecen seguridad a cambio de silencio. En ese contexto, la figura de María Magdalena emerge como un recordatorio incómodo de que la fidelidad no siempre será celebrada. Muchas veces será cuestionada, ridiculizada o reinterpretada por quienes no comprenden el precio de permanecer cuando todos los demás se retiran. María no fue fiel porque todo saliera bien. Fue fiel cuando todo parecía perdido. Cuando el proyecto en el que había depositado su esperanza había terminado en una ejecución pública. Cuando la promesa de transformación parecía haber sido aplastada por la fuerza imperial. Fue en ese momento, cuando la narrativa dominante decía que todo había acabado, que su decisión de quedarse adquirió verdadero significado. La fidelidad moderna suele confundirse con permanencia física o con lealtades superficiales. Pero la fidelidad que encarna María es interior. Es la capacidad de sostener una convicción aun cuando el entorno exige que la abandones para proteger tu reputación, tu estabilidad o tu posición social. Es la decisión de no traicionar aquello que te enseñó a ver el mundo de una manera distinta. En el jardín, al amanecer, cuando la piedra ha sido removida y la tumba está vacía, María no corre inmediatamente a construir teorías. Permanece. Observa. Escucha. Comprende. Y luego comunica. Esa secuencia revela una fidelidad que no es ciega, sino consciente. No se trata de repetir lo aprendido, sino de permanecer abierta a lo que la experiencia revela, incluso cuando desafía toda expectativa previa. Las mujeres actuales necesitan modelos que no solo inspiran, sino que desafíen. Modelos que recuerden que la fidelidad a una verdad profunda puede exigir aislamiento temporal, incomprensión social o pérdida de privilegios. María Magdalena no fue celebrada por su fidelidad en su tiempo. Fue cuestionada, reducida, reinterpretada. Y aún así, su decisión de no abandonar lo que había visto se convirtió en el primer anuncio de esperanza. Ser fiel hoy puede significar continuar un proyecto cuando nadie más cree en él. Defender una convicción cuando el entorno exige neutralidad. Permanecer en un proceso de crecimiento cuando sería más fácil regresar a lo conocido. María representa esa forma de fidelidad que no depende del aplauso, sino de la coherencia. Entre lo que se ha vivido y lo que se decide hacer con ello. En una cultura que premia la inmediatez y el cambio constante, la fidelidad puede parecer una desventaja. Pero sin fidelidad, ninguna transformación profunda puede sostenerse en el tiempo. María Magdalena ofrece una imagen de permanencia que no es estática, sino dinámica. Permanece mientras todo cambia. Permanece mientras otros se dispersan.
Permanece porque sabe que lo que ha experimentado merece ser defendido. La fidelidad también implica enfrentar narrativas que buscan redefinir tu historia. Con el paso de los siglos, la figura de María fue transformada para encajar en estructuras más cómodas. Su cercanía fue reinterpretada como debilidad. Su liderazgo como error. Su presencia como exceso emocional. Y aún así, su decisión de anunciar lo que había visto no pudo ser borrada completamente. Las mujeres que hoy buscan vivir con integridad enfrentan desafíos distintos, pero la dinámica es la misma. Permanecer fiel a una vocación, a una visión, a un propósito, puede requerir atravesar temporadas de silencio donde el progreso no es visible y el reconocimiento no llega. En esos momentos, la figura de María al pie de la cruz se convierte en una metáfora de resistencia silenciosa. La fidelidad no garantiza resultados inmediatos. Garantiza coherencia. Y la coherencia, con el tiempo, construye confianza, comunidad y legado. María no sabía que su anuncio sería repetido por generaciones. Solo sabía que no podía callar lo que había visto. Esa decisión, aparentemente pequeña, redefinió el curso de una tradición entera. Hoy, cuando las mujeres navegan entornos laborales, familiares y sociales que exigen adaptación constante, la fidelidad a lo que han experimentado como verdadero puede convertirse en un acto radical. María Magdalena no fue fiel porque fuera fácil, fue fiel porque había decidido que su experiencia tenía valor incluso cuando el mundo la cuestionara. El sonido del viento vuelve a recorrer los olivos mientras la historia continúa. La fidelidad que comenzó en silencio, en la sombra de una cruz y en la quietud de un jardín, sigue siendo un llamado para quienes buscan vivir con integridad. No como una imposición externa, sino como una elección diaria de permanecer alineadas con aquello que transformó su manera de ver el mundo. La fidelidad de María Magdalena no fue obediencia ciega. Fue valentía cuando nadie más quiso quedarse. Y por eso, sigue siendo un modelo hoy. Cuando se habla de fidelidad, muchas veces se confunde con sumisión. Con silencio. Con aguantar sin preguntar. Pero la fidelidad de María Magdalena no se parece en nada a eso. No fue fidelidad a una institución. No fue la fidelidad a una norma social. Fue fidelidad a la verdad que había reconocido. Y esa diferencia lo cambia todo. María Magdalena fue fiel cuando seguir a Jesús ya no daba beneficios. Fue fiel cuando no había multitudes. Cuando no había milagros públicos. Cuando no había promesas visibles. Fue fiel cuando el camino se volvió peligroso. Eso es clave. Porque la fidelidad real no se demuestra cuando todo funciona, sino cuando todo se derrumba. En la crucifixión, María permanece. No porque no tenga miedo, sino porque su compromiso no dependía del resultado. Ella no estaba allí esperando que todo saliera bien. Estaba allí porque había elegido permanecer, incluso en la pérdida. Y eso es un modelo poderoso para las mujeres de hoy. Vivimos en una época donde se nos enseña a retirarnos rápido. A soltar cuando duele. A huir cuando el costo emocional es alto. Pero María Magdalena no huyó del dolor. Lo atravesó. No se quedó porque fuera débil. Se quedó porque era consciente. Y esa conciencia nace de la fidelidad a uno mismo. María fue fiel a lo que había comprendido internamente. No necesitó validación externa. No necesitó que otros aprobaran su presencia. Simplemente supo dónde debía estar, y estuvo. Hoy, muchas mujeres enfrentan decisiones similares. No en cruces públicos, pero sí en cruces internos. Momentos donde quedarse fiel a lo que sienten implica incomodidad, juicio o soledad. María nos muestra que la fidelidad no siempre será celebrada. A veces será cuestionada. A veces será malinterpretada. Después de la muerte de Jesús, María no se para. Va al sepulcro. María no fue perfecta. Pero fue constante. Y en esa constancia, muchas pueden encontrar un modelo de integridad que trasciende el tiempo. María Magdalena no fue fiel porque le convenía. Fue fiel porque sabía quién era y que había reconocido. Y ese es el modelo que sigue vigente hoy. No una fidelidad que encadena, sino una fidelidad que sostiene, porque cuando una mujer es fiel a su verdad, incluso en la oscuridad se convierte en luz para otros. Y ahora te hago una pregunta directa.
¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final y gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.